Arratsaldean eta eskerrik asko lan hori etorri erantzun. Gaur basoen eta erregen kudeaketari buruzko ikuspegi zabala eta orokorra marrazten saiatzeko hitzaldia antolatu dugu auzolanek. Pinuen ordez, nagusitzen ari den eukaliptuen aldaketak ekosisteman, paisaian, lurrean eta horretan zer eragindeko ulertzen lagunduko duzue gaur gure etorri dizen lagun gonbidatu honek. Claudia Maldonado, bera erortuz elkarteko kidea da, basoetako baliabideen erabilera jasangarriaren aldeko elkartea da erortuz, eta guzturik ezagune da baso sistemen diagnosia enbarako erortuzek 2011an. Claudiak, etorkizunerako nahi dugun paisaia lortzeko bidean eman beharreko aurrera pausuei buruz hitz egingo duzku. Zer nola adostu, zer paisaia mota nahi dugun, kontserbazioaren krisiaren testuinguru batean gaudela, eta ildo horretan doazen adibide batzuk aurkeztuko dozkuz, eta adibide horrek posturira eta inguruetara egokitzeko aukera ere azalduko. Yo había titulado la intervención que quería hacer hoy día como avanzar hacia el paisaje que queremos, en el sentido, entendiendo que seguramente el paisaje que queremos, las personas que estamos aquí, que nos hemos reunido preocupados por la gran extensión que está ocupando el eucaliptus en el paisaje, pues también existe el paisaje que queremos cuando integramos, comprendemos a todo el resto de las personas que habitan un territorio. Seguramente ese paisaje va a requerir un consenso y no va a ser el mismo que nosotros estamos pensando, ¿no? Y también quiero entender que ese paisaje, que todos de alguna manera queremos un paisaje multifuncional, resiliente al cambio climático y a los eventos catastróficos, capaz de acoger biodiversidad, conservación, y que además sea el reflejo de sus habitantes y de los usos y costumbres de sus habitantes. Entonces, entendiéndolo de esa manera, pues, ¿cómo podemos abordar ese avance, ¿no? Entonces, yo quería contar un poco lo que nosotros desde nuestro ejercicio profesional, yo como ingeniera de montes, hemos trabajado en esta línea, cómo hemos podido actuar a través de distintos instrumentos de gestión que hoy día existen, es decir, cómo hemos podido actuar buscando ese consenso con gestores, con propietarios, con ayuntamientos, con la propia ciudadanía que está interesada en un determinado territorio para avanzar en un escenario de un paisaje distinto. Los instrumentos en los que nosotros hemos trabajado básicamente son los distintos planes que se pueden hacer, ¿no? ¿Cómo podemos incidir en qué especies o qué tipo de gestión se lleva? Una manera de hacerlo es a través de los planes, ¿no? Un tipo de plan que existe es el plan técnico de gestión forestal, que es el que se aplica para la propiedad privada. Para el propietario privado que tiene que hacer un plan, si quiere recibir subvenciones, tiene que tener un plan, y los ayuntamientos también, si tienen un monte patrimonial, eso se considera una propiedad privada y también se puede hacer un plan, ¿no? Y ahí el ayuntamiento puede aportar, su equipo de gobierno, así como los procesos participativos que realice, pueden aportar por una autosuficiencia energética o por mejorar la conservación o aumentar en otras especies autóctonas, usar especies de plantaciones mixtas, es decir, hay un ámbito en el que los ayuntamientos pueden incidir. También están los planes de ordenación de montes, que son sobre el monte de utilidad pública, donde legalmente el gestor es el servicio de montes, pero el ayuntamiento puede impulsar un plan de ordenación de montes y también a través de su equipo gestor y a través de los procesos participativos, todo el colectivo puede decidir cómo se organiza ese paisaje, es decir, se puede, por ejemplo, en el ejemplo que está aquí, que es Zarátamo, plan, el monte de utilidad pública Zarátamo, donde se mantiene un corredor ecológico y se retrae la producción forestal de ahí, donde se dejan zonas de dehesas para el pastoreo, ¿no? Que muchas veces es un conflicto, donde se hace y hacia qué zona se recoge la actividad productiva forestal, ¿no? También están los planes generales de ordenación urbana que ordenan el suelo no urbanizable, el suelo no urbano, donde hay categorías forestales, donde también pueden discriminar en zonas
de mayor conservación o zonas vulnerables donde se gestiona de una manera distinta, y por supuesto los proyectos de restauración. Son una serie de instrumentos a través de los cuales sí se puede incidir en ese paisaje y en ese uso forestal, en esa producción forestal. Yo me quiero centrar un poco en el tema de la especie que estamos hablando aquí, el tema del eucaliptus. Me quiero centrar más que en la especie en sí, en la gestión que hacemos de ella, ¿no? El principal problema que tiene la gestión del eucaliptus es que requiere de una alta densidad de pistas y de vías de saca. Una densidad ideal o máxima sería 100 metros lineales por hectárea, es decir, como de manera sencilla como se explica en ese cuadrado ahí, ¿no? Cada 50 metros una pista implica 100 metros lineales por hectárea. Pues eso para cosechar el eucaliptus no sirve porque el brazo de la cosechadora no llega. El brazo de la cosechadora llega casi a los 10 metros. Entonces, si hacemos 25 metros de distancia media entre pistas, pues ya llegamos a los 400 metros lineales por hectárea, sumamente alto. Pero tampoco, muchas veces se hace menos de eso, porque la distancia media de 25 metros es 12,5 metros, es decir, debería ser compatible eso, usar una cosechadora de ese tipo con alguna actividad que se tenga que hacer de pie directamente en el terreno. Pero claro, hay margen de mejora. Esto implica, por supuesto, si veis en este mapa, la parte de allá y la de acá, hay plantaciones de pino y por lo tanto el despaciamiento entre las pistas se ve mucho menor. Toda la zona central que está ahí marcada eran plantaciones de eucaliptus. Y no solo eso, sino que además la manera ideal de cosechar es que la máquina debe ir y volver por la misma pista y luego ir y volver por la misma. Pero estos dibujos imposibles se generan porque se hace un corte de camino, se corta y se va por otro sitio y se hacen unos ángulos sumamente agudos que al final hacen que la distancia media entre pistas sea mucho menor. ¿Por qué pasa esto también? Porque ese método de cosecha y ese sistema está hecho para zonas llanas, no para la orografía que tenemos aquí. Entonces empieza la máquina a buscar el lado. ¿Qué genera eso? Una alta proporción de suelo descubierto. Mientras más agudas las pistas, más descubierto el suelo. Y esto se suma a que el eucalipto implica una alta frecuencia de cortas, de 10, de 12 años, y luego ahora una gran superficie. Entonces, aquí también vemos unos ejemplos en Musturia, ¿no? De cortas que se han hecho, de unos dibujos imposibles, es decir, unos land art aquí que se han hecho, ¿no? Que no tiene, que si se programan esas cosechas y esas intervenciones, pues claramente, imagínense que hay ahí una zona que está donde confluyen los cursos de agua hacia el río Mape, en la cabecera del río también, unas zonas, y no solamente es que se ha cosechado, se ha hecho de la raza, sino que además se ha hecho de aquella manera, ¿no? Entonces, como decíamos, ¿qué genera esto? Finalmente, a la larga, un inicio importante de procesos erosivos. El suelo que va a dar a los ríos, por supuesto. Un empobrecimiento del suelo que genera las condiciones ideales para especies invasoras, plumero de la pampa, Cassia melanoxylon, que son especies que colonizan con mucha facilidad esos suelos que se van degradando. Y luego tiene otro problema la especie, el sistema de cosecha, de cultivo, es que se pueden mantener infinitas rotaciones. Cada vez que se corta vuelve a rebrotar, cada vez que se corta vuelve a rebrotar, y no tenemos escrito qué fin hay para esas plantaciones. No hay una normativa que diga hasta la cuarta o hasta la tercera, porque estos suelos son peores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Va perdiendo valor, va perdiendo interés la plantación en zonas, por ejemplo, extremadamente de suelos más secos, más delgados, pues la plantación aparte se va produciendo muy poco y va generando condiciones de falta de vigor. Incluso en zonas encharcadas hemos encontrado armillaria, y en zonas muy secas y muy expuestas, deshidratación de las hojas y problemas de gonípterus, de ataque de alguna plaga. Entonces, hay margen de mejora, porque todo esto se puede hacer, o sea, se puede cultivar en algunas zonas el eucaliptus, pero se puede hacer mejor, ¿no? Luego, ¿qué otras alternativas de mejora tenemos? Era esa, sí. Lo que comentaba con el cambio de uso. A través de un plan de ordenación o de un plan de gestión,
Un ayuntamiento, un municipio puede hacer un cambio de los objetivos de uso, es decir, puede determinar, en el caso de Baquio, por ejemplo, de un escenario inicial en el que el 65% de la superficie es productiva, de producción forestal, se pasa a un 23%, y el resto, y hay un 40, un 50% que pasa a conservación. Ese 23%, ¿a dónde se recoge? Se recoge a las zonas menos vulnerables o con menos potencial impacto sobre el suelo y el agua. Y además, en esas zonas que se va a hacer producción, en este caso, en el caso de Baquio, por ejemplo, que casi todo el municipio está con plantaciones de eucaliptus, pues el monte de utilidad pública tiene la opción de hacer algo distinto, ¿no? Que es lo que hizo aquí. Entonces se mantienen zonas de producción, pero con otras especies, ¿no? Entonces se puede cambiar también aquí la especie productiva. ¿De qué manera? Pues no solamente puedo poner más especies de coníferas o más especies de frondosas autóctonas, sino que lo ideal es aumentar esa diversidad funcional haciendo mezclas de especies, ¿no? Que es lo que se propone ahí. En ese plan se propone mezclar especies autóctonas de frondosas con especies de coníferas. ¿Qué se hace con eso? Se mejora el comportamiento ambiental de la propia plantación, es decir, un sistema productivo con un mejor comportamiento ambiental, y además se sabe que la mezcla de especies, especialmente de algunas frondosas que exploran otras zonas del suelo que una sola especie no lo hace, pues aportan a la calidad nutritiva y al estado fisiológico y de vigor de la especie de interés o la especie productiva en este caso, ¿no? Se sabe también que las mezclas permiten, se sabe que cuando una plantación es solamente de una especie, pues la competencia que tienen entre los mismos recursos y entre el mismo espacio, porque tienen una arquitectura igual de raíces y de copas, pues hacen que haya más riesgo de falta de vigor por exceso de competencia y así, ¿no? Entonces, la mezcla pues, permite a la larga un mejor desarrollo de los árboles. ¿Por qué es importante esto? Porque es muy importante que además las plantaciones tengan un vigor aceptable, estén en un buen estado de vigor, porque si no, el riesgo de enfermedades, ¿no? Los problemas que ha habido ahora muchas veces, muchos de los problemas que ha habido ahora también se ha visto que tiene que ver con el estado nutritivo de las plantaciones, ¿no? Y otra cosa también que se hizo, por ejemplo, en Erandio, donde había algunas plantaciones de eucaliptus, no muchas, con el plan que se hizo ahí, pero se mantuvo la plantación de eucaliptus en la zona llana. Y en la zona dependiente, donde veis ahí que además es parte de la vaguada, pues no se renunció al uso productivo de ese suelo, pero se cambió la especie por una mezcla de arce pseudoplátanos y abedul, ¿no? Sin renunciar al potencial productivo del suelo. ¿Qué se hace con eso también? Se alargan los ciclos productivos y ya estamos hablando de ciclos de 40, 50 años. Por lo tanto, los bienes no maderables que ofrece esa plantación son mucho mayores. Luego, también se hizo en zonas de restauración en Baquio, por ejemplo, desactivar las vías de saca. En esas que visteis, esa cantidad de vías de sacas, de pistas que hay, pues se han ido desactivando a través de plantando y también poniendo obstáculos para el paso de quad y de motos. Y ha funcionado, algunas zonas han funcionado. Y por supuesto, siempre que existe la oportunidad de restaurar los buffers de ribera. ¿Eso qué significa? Todas las plantaciones que limitan con una zona de ribera tienen que recoger su zona productiva a una zona de protección. Sabemos que muchas veces las plantaciones están hasta el borde del río, ¿no? Y eso, en un plan, eso no, en un plan queda recogido que esas plantaciones tienen que dejar esa parte de la ribera libre, ¿no? Bueno, también están, ¿cómo voy con el tiempo? 2 minutos. Pues nada, pues entonces te quería hablar simplemente del paisaje cuando hicimos aquí en Busturia el diagnóstico, y nos encontramos con esto de que más del 70% estaba ocupado por plantaciones, ¿no? Una proporción de eucaliptus pino, que seguramente ahora ha cambiado, hay más eucaliptus que pino, y bueno, sí, a ver esa foto, la otra. No hay bosque, pero también hace 70 años tampoco había. Entonces sí que es importante reflexionar sobre la necesidad de bosque que tenemos hoy día. Igual es porque no es la misma que hace 70 años, al parecer,
pero igual es porque nos hemos ido a la ciudad y ya tenemos más necesidad de bosque que antes, no lo sé. Entonces el bosque autóctono aquí en Angostura está limitado, muy asociado a los cursos de agua. Luego está casi todo envuelto dentro de lo que es la zona de conservación fluvial de Urdaibai, y en gran parte, casi un 50%, está ocupado por otros usos, especialmente plantaciones de coníferas y plantaciones de eucaliptus. Se hizo en su día, por lo tanto, un proyecto en el que intentamos, a través de trabajando con los propietarios que tenían parcelas que limitaban con estas zonas de ribera y que de alguna manera esas plantaciones estaban invadiendo la zona de ribera, para restaurarlas y para dejarlas fuera del sistema productivo. Fue un proyecto más social que técnico, en el sentido de que la gente pues tuvo que, ¿no? De alguna manera se presentó, o sea, participó mucha menos gente de la que hubiésemos querido, porque realmente nadie quiere que le digan lo que tiene que hacer en su terreno. Y la idea fue restaurar las zonas de ribera de esas propiedades. Muchos propietarios también se dieron cuenta que podían hacer alguna gestión en su plantación, y hubo como una cierta activación, pero bueno, no fue fácil y son cosas difíciles de implementar. Finalmente, comentar que los otros instrumentos que yo veo aquí en Busturia, por ejemplo, donde no hay monte de utilidad pública, hay muy poco, y no hay monte patrimonial, que una clave para poder ir incidiendo e ir haciendo cambios es ir comprando monte, recuperar ese monte que debería ser del municipio y ir gestionando de otra manera. Sensibilizar a los propietarios también, porque también tienen que entender de alguna manera que no solamente causa un impacto al medio, sino que también su propio terreno, su propio suelo pierde mucho valor cuando se gestiona de esa manera. Entonces sí que también debería hacerse más en sensibilización. Los acuerdos de custodia, por supuesto, también hay otros que ya nos contará más aquí John. También se puede subvencionar la restauración del monte, son otras formas también de financiación. Y luego, como de lo que decía también ahora Arturo, ofrecer otras alternativas productivas, yo lo enlazo con eso porque cuando pasó el problema del pino y ya se empezó a retraer como plantación y había que plantar otra cosa, no teníamos nada preparado, no habían alternativas, no tenemos alternativas, entonces hay que irlas, o sea, los ayuntamientos cuando pueden tienen que hacer otro tipo de gestión alternativa, ¿no? Tienen que mostrar que se pueden hacer otras cosas, creo que son los que tienen el papel principalmente. Y que no ocurra que como no hay las alternativas nos vamos a lo más fácil, que es lo que está ocurriendo ahora. Y eso, pues, bien, alcancé, me pasé mucho.